esta herramienta que el día de hoy vamos a aprender a instalar. Vamos a también a comentar un poco acerca de lo que es Power BI y vamos a hacer también un ejemplo práctico para el día de hoy, ¿ok? Para que vean la potencialidad de la herramienta. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla para arrancar con la sesión del día de hoy, ¿ok? Perfecto. Cualquier duda que vaya surgiendo durante la sesión, me van dejando sus comentarios o preguntas o consultas en el chat. Yo cada cierto tiempo voy a estar revisando el chat y dudas, ¿ok? Entonces, pues dicho esto, arrancamos con la sesión del día de hoy. Bueno, ya la coordinadora ha realizado una presentación de mi persona. De todos modos, mi nombre es David Valladares Loza. Yo soy profesional en ingeniería de sistemas. Soy especialista en Business Intelligence y Big Data. También con especialización en la parte de gestión de proyectos de TI, proyectos de Data Analytics y transformación digital. Asimismo, mi persona cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector telco y servicios de TI y me he desempeñado en empresas como Telefónica del Perú, Telefónica Tech, Supra, y actualmente soy el jefe de análisis de datos y reporting de Fractalia Systems, ¿ok? Entonces, de todos modos, ahí también tienen mi perfil de LinkedIn, por si alguna, alguna consulta o duda tengan también al interno. Y ya de por sí la coordinadora ha lanzado el temario del curso. Estamos un poco aquí detallando un poco más lo que vamos a desarrollar durante estas 5 sesiones. El día de hoy vamos a hacer la parte de instalación e introducción a Power BI Desktop. La próxima clase vamos a ver toda la parte de modelado, importación, edición y modelado de datos. La tercera clase, la parte de creación de tablas, gráficos y aplicaciones de formato. La cuarta sesión, introducción a las funciones DAX. Y en la sesión número 5 vamos a hacer un taller práctico acerca de la implementación de un reporte ejecutivo. En este punto sería importante que en la última sesión, en la sesión número 5, puedan también ustedes compartir sus dashboards o tableros que han podido realizar durante el curso, ¿ok? Eh, para ello también nosotros contamos con nuestro repositorio en Google Drive. Ya ahora en un momento voy a compartirles el enlace, ¿ok? Y arrancamos entonces con el temario del día de hoy. En principio vamos a comentar un poco acerca del concepto en sí de la parte de análisis de datos. Yo creo y considero un tema, un bloque muy importante, la parte del análisis de datos, o sea, por qué, entender diversos conceptos que se relacionan también entre sí. Vamos a hablar acerca de lo que es Power BI. Buenas noches, Leandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a hablar de Power BI de esto. Y al final vamos a hacer un taller práctico acerca de los conceptos que hemos aplicado en la clase. ¿Ok? De conceptos básicos. Para la sesión de hoy vamos a hacer un 50, puede ser un 50-50, un 50% teoría y un 50% práctica. Vamos a tomar unos 45 minutos, por decirlo así, para poder desarrollar toda la parte teórica. Y, ¿ok? Entonces, respecto a conceptos básicos, vamos a arrancar, seguramente muchos de ustedes han escuchado acerca de ciencia de datos, científico de datos, análisis de datos o analista de datos. Entonces son conceptos o que, si bien es cierto, no son iguales, o sea, no tienen un significado similar o igual, pero están relacionados entre sí, ¿no? En este caso, la ciencia de datos es un campo interdisciplinario el cual involucra diversos para extraer conocimiento de los datos en sus diferentes formas, ¿no? La ciencia de datos no es más que, en este caso, el campo que nos va a permitir justamente interrelacionar toda esta parte, ¿no? Entonces, ¿por qué se le denomina que es un
porque la ciencia de datos no solamente involucra de repente a programadores, sino también involucra a personal que se desempeña en la parte estadística, en la parte de procesos de negocio, en arquitectos de software, etcétera. Entonces, es básicamente un campo que se relaciona, y no solamente se relaciona en este tipo de campos, sino también en la parte de matemática, la programación, etcétera. Entonces, y aquí vamos al concepto. El científico de datos, pues su concepto, su trabajo, descubrir nuevos procesos. A ver, me dan un segundo, me indican por acá que se escucha un poco entrecortado. A ver, vamos a... A ver, ahora sí, ¿me escuchan un poco mejor? ¿Sí? Voy a ir lanzando, he cambiado de micrófono, y entonces puede ser que sea por ello, así que si por ahí se me entrecorta nuevamente, ¿ok? Voy a recapitular justamente esta parte. Comentaba el concepto acerca de datos, que es un campo interdisciplinario que involucra diversos métodos científicos, ¿no? ¿Y por qué se denomina campo interdisciplinario? Porque justamente involucra otras ciencias, como por ejemplo pueden ser las matemáticas, pueden ser la programación o el desarrollo, ¿no? Procesos, etc. Y el científico de datos es el profesional que está asociado justo o que aplica la ciencia de datos, ¿no? El trabajo del científico de datos pues consiste en diseñar, construir nuevos procesos para el modelado y producción de datos, ¿no? Cuando ya hablamos de un científico de datos, es que el científico de datos pues busca modelar para poder también justamente hacer algún proceso o básicamente un proceso de proyección de datos, de repente algún modelo a dar alguna solución, algún problema dentro de uno, ¿no? Y luego tenemos el concepto de análisis de datos, que no es más que un proceso que examina grandes cantidades de datos. El análisis de datos es lo que de repente muchos de nosotros hacemos en un cuadro Excel, cuando tenemos pues una tabla con muchos datos y nosotros empezamos pues a hacer nuestras tablas dinámicas, empezamos a hacer nuestras funciones, etcétera, etcétera. Ese proceso, ese proceso justamente corresponde al análisis de datos, ¿no? Entonces, esos tres conceptos principales son los que justamente darnos en la parte del analista de datos, que no es más que la persona, ¿no? Cuyo trabajo consiste en un análisis descriptivo de la información. Lo indicado es lo que seguramente muchos de nosotros hacemos cuando tenemos pues un libro Excel y empezamos a hacer nuestras tablas dinámicas, nuestros gráficos dinámicos y todo ello, ¿no? Ahora, ¿para qué hacemos eso? Pues justamente para identificar tendencias, anomalías, crear informes que ayuden a dirigir la toma de decisiones y estrategias de negocio. En el curso, en este curso, nos vamos a convertir en analistas de datos. Y no es que ya lo somos, claro está. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a identificar tendencias, anomalías en los tableros que vayamos generando. ¿Ok? Entonces, ¿qué herramienta nos va a ayudar para hacer ese tipo de trabajo? Pues en este caso y en este curso vamos a utilizar Power BI. ¿Ok? Entonces, arrancamos. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios del análisis de datos. No es, o sea, de repente muchos pensarán, no, simplemente para poder darle el gusto al jefe que quiere un informe de tal tipo, etcétera. No, realmente no está enfocado de esa manera. El análisis de datos nos permite, en principio, reducción de costos, ¿no? Reducción de costos porque existen tecnologías, ¿no? Tanto en nube como software libre que
justamente nos permite aplicar esta parte de la reducción de costes. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza datos y encuentra cosas, por ejemplo, yo puedo encontrar, supongamos, ¿no? Que yo pues, trabaje en un supermercado y a través del análisis de las ventas pueda detectar mis top de clientes, de repente los 10, 20, 30, 40, 50, la cantidad que sea de top de clientes que me compran todos los meses, ¿no? Y de repente para ellos puedo aplicar, ¿no? Una campaña de repente de promociones o de ofertas, ¿no? Seguramente muchos de ustedes, de repente que van a comprar, pues de repente a algún supermercado, les piden, ¿no? Justamente sus datos, en algunos casos les piden incluso llenar algún formulario, etcétera, etcétera, o registrarse, ¿no? Y es ahí donde se hace el tema de captación del dato, justamente para validar y para verificar qué tipo de campaña se le puede hacer a los clientes. Luego también tenemos el proceso de fidelización, ¿no? En este caso de fidelización de los clientes. Me dice por acá que dificultad con el internet. Se siguen escuchándome entrecortado. ¿Me podrían confirmar algunas otras personas más si se me sigue escuchando entrecortado? Tienen en todo caso para deshabilitar mi cámara, ¿ok? A veces, ¿sí? ¿Puede ser? Docente, lo que pasa es que a veces se escucha su voz claro y de ahí se baja un poco. Ya, ok, ok, ok. Vamos a hacer algo, ya voy a deshabilitar mi cámara igual de todos modos. Ok. Y vamos. Perfecto. Ahora sí, ¿todo bien? ¿Me escuchan mejor? ¿Sí? Perfecto. ¿Mejor? ¿Mucho mejor? Listo. Igual, cualquier cosa, sí, me van avisando, ¿vale? Me van escribiendo al chat, si no para conectarme a otra red, y porque puede ser también eso, ¿ok? Es posible. Pero igual, de todos modos, ahí me van comentando, ¿ok? Entonces, comentaba un poco acerca de la reducción de costes, ¿no? Puedo trabajar en un supermercado y a través del análisis de datos empezar justamente a aplicar ofertas, opciones, de repente salida incluso de productos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Y luego tenemos la parte de mejora y rapidez de la toma de decisiones, ¿no? En este caso, porque a través del análisis, pues yo tengo la posibilidad justamente de poder inclusive eh, traspasar, vamos a decirlo así, o pasar a la competencia, ¿no? Mis datos como organización es el principal activo que yo tengo dentro de la organización, dentro de una empresa, ¿no? Entonces, como principal activo dentro de una organización, yo tengo que sacarle provecho a los datos que justamente tengo. ¿Y cómo le saco provecho? Pues es a través del análisis de datos, ¿no? Porque si yo recopilo datos y no analizo, pues poco me va a ayudar, ¿no? Por eso la parte importante que nos va a ayudar a mejorar, a mejora y rapidez de toma de decisiones, ¿ok? Y luego también, pues, porque me va a permitir brindar nuevos productos y servicios, ¿no? De hecho, a través del análisis, de repente yo puedo detectar que clientes prefieren ciertos productos, ¿no? O por ejemplo, cuando hay un ingreso de una cadena de supermercados o una cadena de tiendas, etcétera, siempre antes, en muchos de los casos, se hace un análisis de mercado. Y ese análisis de mercado justamente nos permite identificar pues nuevos productos y servicios, ¿no? Frente a las personas que viven en X lugar, em, tuviera, de repente, en ese caso, las personas optan por los productos Y, ¿no? Y las de otro lugar optan por otros productos y servicios. Cada lugar es distinto.
¿no? Cada focus group, ¿no? Es diferente. No es igual el producto que consume de repente un adolescente, un joven, a los productos que consumen de repente un adulto o un adulto mayor. Entonces, justamente, a través del análisis, nos va a permitir identificar esos nuevos productos o servicios, ¿no? ¿Ok? Continuamos. Hasta aquí, ¿se escucha más claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Mil disculpas. Mañana hago mi reclamo a Claro. Yo tengo internet Claro. ¿Ya? Entonces, mil disculpas, la verdad, primera vez que este curso lo vengo dictando ya bastantes veces, así que primera vez, y otros cursos, así que primera vez que tengo inconvenientes con el tema del internet seguramente. Pero de todos modos, igual, aquí estamos para continuar con la clase. ¿Ok? Ahora, hay que entender también la magnitud, ¿ok? La magnitud que involucra analizar datos. ¿Por qué? Porque de repente si nos ponemos a analizar ese gráfico que justo les estoy mostrando en este momento, y digo, ¿qué sucede en Internet cada minuto? Yo estoy hablando y yo estoy generando datos. Ustedes están registrando datos en el chat, están lanzando preguntas, etcétera, etcétera. Pues hay 347.000 tweets, ¿no? Hay 10.4 millones de minutos reproducidos en Instagram, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? 11.000 cuentas removidas en Facebook, 6.3 millones de minutos en meetings, ¿no? En meetings en Zoom, 2.4 millones de búsquedas en Google cada minuto, 690, casi 700.000 horas de video reproducidas en YouTube. Entonces, se dan lo pequeñito que somos o lo pequeñito que generamos nosotros cada minuto versus lo que se genera en Internet. O sea, imagínense la gran cantidad de datos que hay, ¿no? Desde que, bueno, desde el inicio de los tiempos del Internet, ¿no? De repente para quienes están por la base 3 30 años, por ahí recordarán eh, de repente que se puso un poco más recién en sus inicios de YouTube, ¿no? En el año 2003, 2002, 2004, ¿no? Y aún así era complicado, ¿no? Era complicado. De repente los videos reproducidos en ese momento eran mínimos, ¿no? Para quienes tenían el privilegio de repente de contar con una computadora, ¿no? O de repente con alquilar, ¿no? Las famosas cabinas de internet en esos entonces, ¿no? 2004, 2005, que se hicieron un poco más 2006, 2007, ¿no? Eh, Nosotros hoy en día estamos en una revolución, ¿no? Tecnológica, ¿no? Porque en el año 2007 sobre todo el hecho del lanzamiento del iPhone como el primer celular touch, ¿no? Que fue un boom, ¿no? En el año 2007, ¿no? Cuando Steve Jobs en su conferencia presenta el iPhone que incorporaba el celular, tú antes tenías el MP3, ¿no? Que tú lo escuchabas, entonces el MP3 se ha incorporado dentro del celular. Y es lo que tenemos hoy en día, entonces cada día, cada minuto nosotros generamos un montón de datos, mensajes de texto, llamadas, WhatsApps, etcétera, etcétera. Entonces, era un detalle importante, ¿no? La privacidad de los datos, la protección de datos, ¿no? Es un tema que hoy en día también, que es seguramente tema de otro curso, como puede ser el curso de ciberseguridad o de otro tema en específico. Porque justamente también, pues, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema de protección de datos. Al inicio de la clase comentaba la coordinadora, ¿no? Por si acaso, ITEC no hace llamadas ni pide códigos de verificación, ¿no? Es parte del cuidado que se tiene que tener con los datos, justamente, ¿no?
Y ahora sí arrancamos con la parte de Power BI, ya haciendo una breve introducción acerca de los datos, su importancia, el concepto, los diversos conceptos que tenemos. Vamos a ver qué es Power BI. Pues Power BI es una solución de Microsoft, ¿no? Destinada a la inteligencia empresarial, ¿no? Dentro de Power BI se puede unir diferentes fuentes de datos. Cuando hablo de fuentes de datos, hablo de un Excel, un archivo TXT, un archivo CSV, ¿no? Una base de datos SQL Server, una base de datos en nube, en Azure, una base de datos MySQL, MariaDB, Postgres, y así una infinidad de fuentes de datos que yo puedo o sea, que puedo conectar hacia Power BI para poder hacer análisis de datos, ¿no? Y también en Power BI, pues, nos va a permitir modelar, analizar datos para que después sean presentados en paneles o dashboard o en todo caso en informes que puedan ser consultados de manera muy fácil, de forma atractiva y también que sea muy intuitivo. Desde mi de por sí, básicamente es una herramienta muy intuitiva. O sea, no hay que ser expertos para aprender Power BI, ¿ok? Sin embargo, sí hay que tener en cuenta ciertos, por el mismo hecho de que es sencillo en la parte del aprendizaje o empezar a utilizar Power BI, sí es importante tener en cuenta ciertas consideraciones para el uso de Power BI con buenas prácticas, unas buenas prácticas de uso de Power BI. Hay muchos quienes se aventuran a empezar a utilizar Power BI y no conocen el concepto de modelado de datos o desconocen el modelo copo de nieve, el modelo estrella, conceptos que lo vamos a revisar en la próxima clase, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también esa parte, ¿ok? Y Power BI puede ser flexible, ¿no? Porque nos permite justamente extraer información en una amplia gama de escenarios. Nos permite pues optimizar, limpiar, transformar, combinar datos, ¿no? Es multiplataforma porque no solamente lo puedo visualizar en una PC, una laptop, el informe que yo empiezo a crear, sino también lo puedo ver desde mi dispositivo móvil, ¿no? Nos permite personalizar, ¿no? Los temas, el formato de acuerdo a lo y porque también tiene la parte de innovación, ¿no? Que nos va a permitir pues crear visualizaciones con datos de forma interactiva, ¿ok? ¿Cuál es la arquitectura básica de Power BI? Si bien es cierto, conforme ustedes vayan ganando experiencia en el uso de Power BI, es importante tener claro cuál es la arquitectura, ¿ok? Básica. De aquí pueden saltar diversas arquitecturas dependiendo de la complejidad del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, de Power arrancamos por el lado de las fuentes de datos, ¿no? Hemos dicho fuentes de datos como un archivo Excel, un archivo CSV, un archivo TXT, o de repente una conexión hacia la nube, ¿no? Puede ser de repente hacia mi OneDrive, o hacia mi Google Drive, o hacia mi Google Analytics, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la fuente de datos, lo que Power BI hace, Power BI Desktop, lo que hace es conectarse a la fuente de datos. ¿Y cómo se conecta? Pues si tenemos archivos locales, se va a conectar directamente del archivo local. Y si tengo archivos en nube, de repente con autenticación de correo, contraseña, pues te lo va a pedir. Power BI va a conectarse al igual que las bases, al igual cuando hace una conexión hacia bases de datos o data warehouse, etcétera, pues hace una conexión encriptada, ¿no? Y esa conexión encriptada, securizada, permite conectarse justamente a esas fuentes de datos. Y aquí
me detengo un poco porque no es que Power BI, no es que tú almacenes el dato en Power BI. Power BI lo único que hace es conectarse a los datos, ¿ok? Es conectarse a cada una de las fuentes de datos según lo que yo requiera. Y lo que él trae, eh, y lo que él trae hacia la herramienta es una, vamos a decir, es una foto, una réplica nada más de los datos. Por ejemplo, si yo tengo un archivo Excel con ciertos datos y yo conecto Power BI con ese archivo Excel, no es que yo si empiezo a hacer procesos de transformación y limpieza de datos en Power BI se va a modificar mi origen de datos. No, mi origen de datos queda intacto. Lo que Power BI hace es sacar una copia en memoria para poder empezar a trabajar esa parte. Hay otro proceso un poco más avanzado que se le denomina Direct Query, que Power BI sí se conecta directamente a la fuente de datos y lo que se muestra aquí es una conexión directa a la fuente de datos, ¿no? Pero eso es un proceso cuando se utiliza, por ejemplo, bases de datos SQL, que en este curso no lo vamos a ver muy a profundidad, ¿ok? Dado que tendríamos que tener conocimientos previos también de SQL Server, así que no vamos a complicarnos en esos temas, ¿ok? Pero eso es para que quede claro, ¿vale? Ahora, una vez que yo he armado mi reporte, he armado mi dashboard, he armado mi tablero en Power BI Desktop, lo que puedo hacer es un proceso de publicación hacia la nube de Power BI, ¿no? En este curso, por eso les invito también a mantenerse hasta la quinta sesión. ¿Por qué? Porque parte del regalo del curso es que yo les voy a compartir, ¿no? Una cuenta de Power BI, de momento, bueno, una cuenta de Power BI free, ¿ok? Donde pues van ustedes también a aprender a cómo publicar en la nube y cómo ese informe publicado lo van a poder visualizar desde donde ustedes quieran. Basta con que tengan una conexión a internet, un celular, un tablet o laptop y van a poder visualizar el informe. Ahora, ese proceso de conexión hacia la nube de Power BI con lo que yo tengo en desktop, en local, se hace a través de una puerta de enlace, que es otro componente que tampoco no vamos a comentar mucho del tema porque por una sencilla razón. Porque este proceso de publicación es cuando, por ejemplo, el reporte o el tablero lo quiero mantener actualizado de forma automática. Porque para el proceso de actualización automático, eso quiere decir que yo no tenga que estar pinchando aquí en actualizar ni nada de eso, sino que es el proceso automático, necesito contar con una puerta de enlace. Y la puerta de enlace o gateway se instala sobre la máquina que tiene la conexión hacia los orígenes de datos. ¿Ok? De repente, para nuestra última sesión, gracias, Jair. Para nuestra última sesión comentamos un poquito esto, ¿no? Esto es parte del proceso de automatización ya de la actualización del informe. ¿Ok? Y una vez ya publicado, pues se va a tener acceso desde cualquier navegador, ¿no? Simplemente teniendo el acceso al link o a los links van a poder acceder a los tableros correspondientes o a los dashboards o informes correspondientes. ¿Ok? Eso con respecto a la parte de la arquitectura básica de Power BI. Ahora, ¿cuáles son los principales componentes de Power BI? Pues Power BI tiene tres componentes principales que abordan tres etapas distintas: la preparación de datos, el análisis de datos y la visualización de datos. La preparación de datos por query, y ahí también pregunta de examen. Power Query está dentro de Power BI, no es una herramienta separada, ¿ok? Es un componente que está dentro de Power BI. ¿Qué lenguaje utiliza Power Query? Se le denomina lenguaje M, ¿ok? No vamos a hablar mucho tampoco del lenguaje M porque es un lenguaje un tanto complejo, ¿ok? Yo creo que aprendiendo Power Query, que hoy lo vamos a ver, que en este curso también vamos a ver, vamos a trabajar con Power Query, que forma parte de Power BI, va a estar suficiente para que podamos entender este curso básicamente de aprender Power BI. Entonces,
De esa manera, el primer bloque asociado a la preparación de datos, utilizamos Power Query. Dentro de la preparación de datos, pues tenemos la limpieza del dato. Cuando me refiero a limpieza del dato, me refiero, por ejemplo, tengo una data de los DNIs de clientes y un DNI lo tengo en blanco. Tengo que limpiarlo, ¿no? Yo no puedo trabajar con datos donde pues me dé un campo que está vacío y que es importante, que es el DNI. Los quito de ahí. Tengo que pasar un proceso de limpieza, ¿no? O de repente tengo una data donde tengo separado el campo apellido, materno, paterno, materno y nombres. De repente no me interesa tenerlos separados, me interesa tenerlos juntos. Y en ese proceso de preparación de datos, pues hago un concatenar, ¿no? Concatenar apellidos paternos con maternos y los nombres. A eso le denominamos preparación de datos. Luego tenemos la parte de análisis de datos, donde aquí aplicamos todo lo que es lenguaje DAX o las funciones DAX, donde puedo yo empezar a aplicar KPIs, crear KPIs de negocio, ¿no? De repente, si estamos hablando de un call center, de repente el nivel de atención del servicio, cuántas llamadas fueron atendidas versus el total de llamadas entrantes, por ejemplo, ¿no? ¿No? De repente identificar cuál es el porcentaje de llamadas perdidas, que mis agentes del call center, pues de repente no contestan o simplemente contestan y las cuelgan, ¿no? Ya va a depender de los KPIs que yo quiera analizar. Luego tenemos el bloque de visualización de datos, que es básicamente donde pues yo empiezo a crear mi reporte con las diferentes visuales, ¿no? Sean tablas, gráficos, eh, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esos son los componentes principales de Power BI. ¿Y por qué aprendemos Power BI? Pues porque Power BI es la herramienta líder dentro del mercado enfocado a la parte de Business Intelligence, ¿no? La parte de analítica y Business Intelligence, o las plataformas de inteligencia de negocio y analítica, la que lidera, al menos esta foto hasta junio del 2024, que no ha cambiado mucho hasta hoy, es Microsoft. Y Microsoft pues tenemos como herramienta Power BI. Luego tenemos otras herramientas, pues como Tableau, si de repente por ahí alguien ha escuchado de Tableau, o ha escuchado de Click, o ha escuchado de Looker Studio, de Google, ¿no? Tenemos otras que intentan, ¿no? Intentan ahí apegarse a Power BI, pero aún así todavía están un poquito bajos. Como también hay otras que son iniciadores, ¿no? Que todavía recién están, en este caso, empezando a enfocarse, ¿no? En la parte de plataformas de inteligencia de negocios y analítica, ¿ok? Ahora vamos a arrancar con la parte de la descarga de Power BI. Antes de ir a este punto, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por ahí me dicen, Philip me dice, yo quisiera aplicarlo en mi tesis. Sí, muy buena opción, Philip, muy buena opción. De hecho, el análisis de datos es tan amplio, ¿no? Y a la vez uno puede iniciar, por ejemplo, como en el curso de hoy, en el curso que estamos llevando ahora, ¿no? Que es la parte de Power BI, para empezar a hacer procesos de análisis de datos, ¿ok? Entonces, para descargar Power BI, ahora les voy a compartir una, me dan un segundo, les comparto un enlace donde donde van a poder descargar, ¿no? Power BI. Acabo de lanzarles un enlace. El enlace me va a llevar a lo siguiente, ¿ok? Estamos en el navegador, ¿no? Nos va a pedir seleccionar el idioma. Importante que sea español, por favor, ¿ya? Porque si se descargan algún otro idioma, claro está que vamos a estar ahí complicados. O inclusive si se lo descargan en inglés, por ahí de repente vamos a tener algún inconveniente. ¿Ok? Importante descargarlo en Spanish o español. Lo descargan,
¿no? Más o menos aproximadamente el peso del instalador de Power BI pesa 540 megabytes, ¿ok? Es casi la mitad de un giga. Ojo ahí, por favor. Y vamos avanzando con la parte también de instalación, ¿ok? Voy a dar un pequeño tiempo ahí mientras, no sé si alguien más tenga dudas, ¿ya? Una vez que lo tengamos descargado, vamos a empezar con el proceso de instalación, ¿ok? Hasta este punto tenemos que llegar, hasta cuando arrancamos con la parte del proceso de instalación. ¿Ok? Importante que me puedan también seguir, ¿ya? Cualquier duda que tengan, me lo escriben al chat, porfa, ¿ya? Me lo dejan en el chat, yo voy ahí. Hola, Cruz, ¿sí? No sé si tengas alguna consulta, ¿ok? Entonces, descargamos el enlace, y hay que instalarlo. Perfecto, bien, bien, Cruz, perfecto. El proceso de instalación es sencillo, ¿ya? El proceso de instalación es sencillo. Ah, ya, buena pregunta. El que tienen que instalarse, o mejor dicho, descargarse, es el de 64 bits. ¿Ok? Creo que todos hoy en día tenemos máquinas de 64 bits. No creo que haya máquinas de 32 bits todavía, pero aún así igual Power BI lo deja aquí. Se van a descargar el que dice X64, ¿ya? Perfecto. Solamente el que dice X64, ¿ya? Genial. Listo. Bien, bien. Una vez descargado, cuando abran el instalador, vamos a llegar hasta este punto. ¿Ok? Vamos a llegar hasta este punto. La instalación es sencilla. Es darle siguiente, siguiente, siguiente. No hay más ciencia ahí. No hay que elegir algo diferente. ¿Ya? No, Mónica. Lastimosamente Power BI, para utilizar, o sea, para crear un dashboard, para desarrollar, crear un tablero, un informe, tiene que ser específicamente en una PC. E inclusive, ahí he estado omitiendo ese dato, e inclusive tiene que ser una PC con sistema operativo Windows. Por ahí no sé si alguien está utilizando alguna Mac, etcétera, no va a poder, salvo que instale una imagen de Windows y pueda descargárselo ahí, ¿ok? Power BI para crear informes, para desarrollar tableros, solamente funciona en Windows. Puede ser Windows Server, Windows 10, Windows 11, eso no, pero tiene que ser Windows, ¿ok? Y cuando hablaba de la forma es cuando hablaba del otro lado, de cuando yo ya tengo desarrollado mi informe, creado, publicado, sí puedo verlo desde mi celular. Puedo ver el informe, más no crearlo. Este curso trata de crear un tablero, desarrollar un tablero, crear un informe. ¿Ok? Eh, Hay buen punto, Jesús. Respecto a los requisitos de instalación de Power BI, ¿ya? Vamos a ver esa parte porque si bien es cierto, 4 gigas de RAM, de hecho, te indica en la página directamente de Power BI que hasta con 2 gigas podría funcionar sin problema, pero realmente son requisitos mínimos, ¿no? Por acá voy a lanzar esto, por acá voy a lanzar esta parte. Requisitos mínimos, ¿no? Windows 10 o Windows Server 2016 R2, ¿ok? Por ahí, tener instalado esto, el .NET 472, en algunas PCs ya la tienen, así que no va a ser necesario. Otras que no la tengan, pues se va a tener que ver cómo descargar esta parte. Normalmente en las PCs actuales no le permite no hay ningún problema. El explorador que deben tener, pues mínimo tiene que ser el Microsoft Edge. No funciona en Internet Explorer, ya eso está desfasado. O Google Chrome, o Firefox, u Opera, cualquier otro explorador o navegador. Respecto a memoria RAM, al menos 2 gigas disponibles.
pero realmente, incluso así con 4, es muy, muy limitado, ¿ya? Puedes hacer el intento, Jesús, ¿ok? Entonces, de esa manera, yo recomendaría mínimo activa como profesional. Obviamente la documentación de Microsoft dice de 2 mínimo, pero realmente va a estar muy, muy pesadito el programa, ¿ok? Respecto a la pantalla, pues al menos, ¿no? Que tenga una resolución, ¿no? De 1440 por 900, ¿ya? O sea, de las pantallas 16 por 9, ¿no? Las pantallas actuales, ¿no? Eh, en algunos casos, las resoluciones inferiores hacen que se vea un poco más pequeño. Hay que tener en cuenta eso. Como vamos a desarrollar un tablero, vamos a crear un dashboard, un informe, es importante también tener una pantalla relativamente, al menos de 16 por 9, ¿ya? Que son básicamente las pantallas que hoy en día pues utilizamos, ¿no? Que hoy en día utilizamos, ¿no? O en la resolución de 1080, ¿no? Que es más o menos la que justamente podemos utilizar. ¿Ok? De todos modos, esto es, lo digo tanto por cómo se va a visualizar, ¿ok? Luego el tema de CPU, 64 bits, hemos dicho, ¿no? Y 1 GHz. Creo que por la parte CPU no va a haber problema. Por la parte de memoria, lo tenemos ahí. Eh, con su Power BI descargado, ¿sí? Podemos continuar con el proceso de instalación. Tenemos aquí justamente el asistente de instalación de Microsoft de Power BI. Le vamos a dar siguiente. En mi caso, como yo ya lo tengo siguiente, siguiente. No hay ninguna configuración extra que hacer, ¿ok? Para el proceso de instalación, ¿ya? Hasta esta parte, quienes ya, por ejemplo, ya están en el proceso de instalación, ¿sí? Todos, la mayoría, al menos lo que puedan, claro está. Listo, Rosa. Listo, listo. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos avanzando, no hay problema. Los pasos de instalación, he remitido el enlace por interno, por el chat. Escogen español, le dan descargar y escogen el primero, ¿ok? Una vez que lo tengan descargado, abren el instalador y les va a aparecer esta ventana, ¿ok? Uy, Cruz, todavía te falta bastante. Pero nada, de todo modo, mientras se va descargando, ¿ok? Vamos a ir avanzando porque si no se nos va a hacer complicado para poder cerrar justamente la sesión hasta las 9:30, ¿ya? Pero, de todos modos, recuerden que la sesión está siendo grabada, así que sin ningún problema pueden volver a hacer esta parte, ¿ok? Vamos a ir avanzando. Perfecto, perfecto. Entonces, una vez que le damos siguiente, 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 por ahí dice, Maritza dice que ya lo tiene descargado, lo vamos a dar siguiente, Maritza, le da siguiente, 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 y no van a tener ningún problema. ¿Ok? No le van a, no hay que configurar algo adicional, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Listo, Diego, perfecto, perfecto, excelente. Bien, pues yo creo que aquí, y mientras va descargando, mientras van instalándolo, ya lo tienen instalado algunos, ¿ok? Mientras ya lo tienen instalado algunos. Ana, respecto al enlace del correo electrónico, no, eso déjenlo. Si les pide algún tema de correo, cierren esa ventana que les pueda pedir el correo, no lo enlace todavía, no vamos a llegar a ese punto todavía el día de hoy, ¿ok? Eso lo haremos en la sesión número 4 o 5 seguramente.
¿Ok? Perfecto. Listo. Mientras ustedes van instalando, descargando todo el tema, quería comentarles un poco también acerca de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, que es una plataforma del Perú, del gobierno peruano, ¿ya? Esta plataforma, lo que contempla, lo que contiene dentro de esta plataforma son datasets. ¿Y qué son datasets? Son conjuntos de datos oficiales que tiene el gobierno para diversos temas. Por ejemplo, tenemos la parte de economía. Voy a ingresar, por ejemplo, a la plataforma de datos abiertos y les voy a mostrar. Les voy a dejar igual el enlace al chat, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, datos acerca de gobernabilidad, ¿no? Tenemos datos, por ejemplo, de educación, datos, por ejemplo, deportistas inscritos en el Registro Nacional del Deporte, ¿ya? Y tengo la lista. Claro está que no es que tú te van a dar los datos o no es que vamos a recopilar datos aquí personales, ¿no? Simplemente pues aparecerán los códigos o el contador nada más, porque acá no hay datos personales, ¿no? No hay nada de esos datos. No va a aparecer DNI, ni nombres y apellidos, ni nada de eso, ¿ok? Verónica dice, profe, aparece un anuncio, permitir esta aplicación realice... Sí, eso sí. Claro está porque estamos haciendo un proceso de instalación y tenemos que aceptar todo lo que nos aparezca para que el sistema pueda instalarlo. Vale. Luego, por ejemplo, tenemos la parte de agua y saneamiento, tenemos ahí, por ejemplo, cartera de proyectos, si de repente tenemos la parte de catastro de conexión de agua potable, o sea, son datos, o sea, es, son ficheros con diversos temas, mejor dicho, segmentados de diversos temas, ¿no? ¿Y por qué vamos a utilizar datos de por acá? Porque estos son datos reales, pues, ¿no? Para mí es súper importante que ustedes trabajan con datos reales, ¿no? Claro que obviamente hay cursos donde se hacen datos ficticios de ventas, etcétera, pero creo que lo más importante es empezar a trabajar con datos reales. Y qué mejor, en este caso, que el gobierno peruano nos da una plataforma donde él tiene cargado datos reales de diversos temas, ¿ok? Y justamente vamos a nuestro Drive, ¿ok? Donde también lo voy a compartir por acá. En nuestro Drive vamos a irnos en la sesión número 1 y yo aquí ya tengo descargado, ¿no? Está descargado la PPT del día de hoy y también tenemos el material, ¿ok? Respecto al material, ahí van a encontrar un archivo CSV, que es un poquito pesado y que les voy pidiendo que lo vayan descargando, ¿ya? Es un archivo que trae los datos de SINADEF hasta el día de ayer, ¿ok? ¿Qué es SINADEF? Pues no es nada más que el sistema de información de defunciones, en este caso de Perú, ¿ok? Con esta data vamos a intentar armar durante todo el curso un tablero que esté enfocado pues al mapa de defunciones del Perú, cuál es de repente la región donde hay mayor cantidad de defunciones, por ahí podemos de repente el rango de edad, y de repente podemos ver la evolución también de defunciones a lo largo de los años, si se incrementa, no se incrementa, etcétera, etcétera. Esto está colgado en el Google Drive. ¿Ok? Esta es la fuente de datos que vamos a empezar a utilizar en el curso. ¿Ok? Sí, Jair, las clases son grabadas. Las clases están grabadas. Me dice Luz, ¿dónde encontramos esto? Está en el Drive. Está en el Drive. Igual, cualquier persona, así sea de cualquier país, puede ingresar a la plataforma de datos abiertos del gobierno peruano. Caso, aún así, si no tienen acceso a la plataforma, tienen acceso al Drive, ¿vale? Lo he compartido ahí justamente al del chat, ¿ya? Entonces se van a descargar también el archivo de Sinadef datos abiertos, se lo van a descargar, ¿ok? Y me van comentando si ya está por ahí la instalación, cómo va, todo bien.
Perfecto, Cruz, perfecto. No, no es Excel, es CSV. No lo abran, ¿ah? No se emocionen y abran el CSV, ¿ok? El CSV es un fichero plano, al igual que el TXT. Se puede abrir en Excel, claro está, pero recomiendo no abrirlo porque a veces cuando uno lo abre, se modifican ciertos parámetros, ¿ok? Perfecto. Dice progresión aún no sube ya. Listo, Cruz. Un poco raro ya, eso de la instalación. Si no cancélala y vuélvetela a descargar, a ver qué tal está. Listo, Diego, perfecto. Desaire dice, profe, me parece como sesiones. Si las aparecen ventanas de sesiones, ciérrenlas. Eso no nos hagan caso, omítanlas, ¿ok? Y vamos a arrancar ahora sí con la parte de Power BI, ¿ok? También lo pueden descargar de la Microsoft Store. De repente si es más sencillo para ustedes, no hay ningún problema. La cosa es que el Power BI esté instalado en su esto. Lo del Drive, sí, tienes que iniciar sesión con tu cuenta Gmail, ¿ya? Con una cuenta Gmail para que puedan acceder al Drive, ¿ok? Eso para que lo tengan también en cuenta, ¿ya? Bien, entonces nos descargamos la parte de SINADEF, datos abiertos. eh, lo van a guardar en alguna ruta en específica en este caso de su PC, ¿ya? Ok. Yo, por ejemplo, para agilizar un poquito el tema, lo voy a descargar. Ahora voy a mostrar pantalla, denme un segundo. Lo voy a dejar, a ver, un segundo. Ya, ahora sí. Yo lo he dejado en mi disco D, ¿ya? Ustedes pueden dejarlo en su disco C, no hay ningún problema, pero déjenlo en una ruta que para ustedes sea bastante accesible. O sea, no lo vayan a dejar por si acaso, o lo pueden dejar, pero depende de cómo ustedes gusten hacerlo, pero no lo vayan a dejar en una carpeta que esté, por ejemplo, ¿no? Capacitación, curso Power BI, dentro del curso Power BI hay otra carpeta que diga 2025, dentro del 2025 otra carpeta que diga otra cosa. Entonces, preferiblemente donde esté guardada en una ruta corta, ¿ok? Si quieren dejarlo en descargas, lo dejan en descargas, no pasa nada. Si quieren dejarlo en su disco D, lo dejan en su disco D. Si lo quieren dejar en su disco C, sin ningún problema. Jesús, por seguridad siempre Google Drive, por el peso del archivo, pregunta eso, pero no es ningún virus, es simplemente un archivo CSV descargado directamente de la plataforma de datos abiertos del gobierno peruano. Así que tranquilos, ¿ok? No hay problema. Perfecto. Entonces, una vez que ya lo tenemos en una ruta en específica, vamos a abrir nuestro Power BI de esto, ¿ok? Abrimos nuestro Power BI de esto, va a cargar de esa manera, ¿ok? Y va a aparecer esto. Acá arriba en la parte superior dice iniciar sesión, eso déjenlo así. Si les aparece una ventana donde de repente pide iniciar sesión, ciérrenla, ¿ok? No hay ningún problema, ¿ok? Y vamos a ir donde dice esta opción que dice informe en blanco, ¿ok? Vamos a ir a esta parte donde dice informe en blanco, ¿ya? Y lo van a ver de esta manera, ¿ok? Lo van a ver de esta manera. Aquí, hasta aquí. Llegamos, todos, me siguen, la mayoría, ¿sí? Perfecto, Ana, muy bien, Yamaira, muy bien, por ahí algunos todavía. Tranquilos, la clase igual está siendo grabada, ¿ya? La clase está siendo grabada, así que después pueden volver a revisar la sesión sin ningún problema, ¿ya? Vamos a ir avanzando para no quedarnos cortos. Quedan 30 minutos, 33 minutos exactamente. Entonces, esto ya es Power BI, ¿ok? Esto ya es Power BI. A ver, hago un paréntesis. Luz me dice, instructor, una pregunta. Yo ya tenía instalado el Power BI porque en la empresa me lo instalaron, entonces ya está enrutado con el correo. No hay ningún problema. Si ya tú lo tienes con tu correo de la empresa y listo. ¿No? De hecho, me salto unas sesiones porque
para dar e iniciar sesión no solamente no funciona con correos personales, no funciona con Gmail, no funciona con Outlook, con Hotmail, sino funciona con correos corporativos. Si ustedes no tienen correos corporativos o no tienen la parte de licenciamiento de Power BI, no van a poder iniciar sesión, ¿ya? Por eso he optado por todavía no ir a esta parte, ¿ok? No ir a esta parte, ¿ok? Listo, Luz, perfecto. Entonces, esto es Power BI. En la parte superior tenemos algunas opciones, como lo es archivo, que es para la parte de guardar. El archivo de Power BI siempre se guarda con la extensión .pbix. Así como en Excel se guarda con XLSLX, en el Word se guarda como doc o como docs, ¿no? Un PowerPoint se guarda como .ppt o pptx. De la misma manera, Power BI guarda sus archivos, guarda el informe en formato o extensión .pbix. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta. Perfecto. Luego tenemos también la parte de obtener datos, importar, exportar. Ya ahí más adelante vamos a ir viendo justamente estos puntos. Tenemos también nuestro menú inicio, donde tenemos aquí obtener datos, libro Excel, centro de datos de OneLake, SQL Server, etcétera, etcétera. Y tenemos por acá Copilot, ¿no? La IA o la inteligencia artificial de Microsoft. ¿Copilot lo podemos utilizar ahora? No, profe, no podemos utilizarlo o no podemos utilizarlo por una simple y sencilla razón. Lastimosamente, para utilizar Copilot en Power BI necesitamos una licencia F64, mínima. La licencia F64, imagínense cuánto cuesta. $5,000 mensuales. Solamente a nivel empresarial se puede adquirir este tipo de licenciamiento. Por ahora está así. Ojalá que se animen a bajarlo, a bajar el precio. O a que sea accesible para usuarios mortales como nosotros. Tenemos también el menú insertar, donde podemos insertar los objetos visuales, formas, imágenes, etcétera, etcétera. Tenemos también la parte de modelado, que está enfocado a cuando vamos a crear alguna tabla, alguna medida. Ya en la sesión de DAX vamos a aprender a hacer esto. La opción ver, que es donde puedo aplicar, por ejemplo, temas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo temas y puedo aplicar, por ejemplo, cualquier tema. Similar para los que de repente conocen ya PowerPoint. En PowerPoint también tenemos una opción que dice tema, ¿no? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, este de aquí, automáticamente todo cambia ese color, ¿no? O si lo pongo acá, se queda en blanco, pero todos los colores asociados a las gráficas, etcétera, van a estar asociados a ese color. ¿Ok? De repente lo puedo dejar aquí, ¿no? Sin problema. Eso va a depender de cómo más o menos querramos nosotros. O de repente optamos por no contar con ningún tema. No hay ningún problema. Luego tenemos la parte de vista de página. En este caso tenemos ajustar a la página, ajustar al ancho, tamaño real. Tenemos una opción de diseño para móviles. Miren, eso es lo que decía. Pero por un lado, en la parte inferior tenemos la parte de un tipo un celular, ¿no? Donde esta es la versión móvil, ¿no? Cuando tú ingresas con el celular, a través de la aplicación de Power BI, vas a poder ver el informe de tu celular, pero puedes darle incluso otra estructura, otra forma, ¿no? Porque el celular, claro está, es un poco más pequeño. Entonces, y luego tenemos la vista de escritorio, ¿no? Que es la que estamos viendo justo ahora. Jesús me dice, si no soy empresario de alguna manera afecta el utilizar Power BI a mi economía. No, no. O sea, de hecho, yo les comentaba el tema del precio es de Copilot, por ejemplo, es porque es el uso de inteligencia artificial en esta herramienta. Pero la herramienta, este, o sea, la podemos utilizar sin ningún inconveniente, ¿no? Como por ejemplo ahora que nos la hemos descargado y me puedo montar un informe. Obviamente que conforme vayamos avanzando, si quiero yo, no sé, pues automatizar el reporte, que se actualice, entonces eso sí ya tiene un costo de licenciamiento, ¿no? Cuando hablaba de las cuentas corporativas, hablaba pues de una cuenta de repente de educativa, que puede ser de la universidad, puede ser del trabajo, etcétera. Yo de todos modos, como le he indicado en un inicio, les voy a entregar una cuenta
que les va a permitir publicar los informes, ¿no? En este curso no solamente vamos a ver parte de esto, también vamos a ver la parte cloud, ¿no? Para que cuando ustedes, como por ejemplo el caso de Luz, que en su empresa donde trabaja ya tienen incorporar la parte Power BI, ¿no? Entonces puedan ustedes estar preparados, ¿no? Para poder hacer ese tipo de dashboard o tableros o informes utilizando Power BI, ¿no? Entonces, muchas veces hay personas que de repente no se introducen a esto porque específicamente, no, que eso tiene un costo de licencia, no, pero no es un stopper para aprenderlo, ¿ya? Ojo ahí. Luego tenemos la parte de filtros, marcadores, también vamos a verlo en una sesión específicamente esta parte. Tenemos la parte de optimización y por último la parte de ayuda, ¿no? Que es aprendizaje guiado, videos de aprendizaje, etcétera. ¿Ok? Entonces, en la parte también inferior tenemos página 1, podemos agregar más pestañas, ¿no? Similar a como se manejaba similar a, parecido a Excel, ¿no? Parecido a Excel, ¿no? Entonces, por el lado derecho tenemos la parte de las visualizaciones, ¿no? De repente si yo quisiera justamente ampliar, por acá tengo la parte de filtros, visualizaciones, datos. En algunas versiones puede ser que no se vea de esta manera, puede ser que se vea en la parte superior, eso no hay ningún problema, ¿ok? En la parte de visualizaciones es donde está enfocada la parte de, o se está mostrando los tipos de gráfico, las tablas, etcétera, etcétera, ¿ok? Perfecto, Cruz, excelente, excelente. Harold dice, mi empresa la tiene desktop. Ah, sí, como esta, ¿no? Como en este caso nosotros que estamos viendo en la parte de esto. Es que la desktop se utiliza cuando yo voy a crear un informe. Luego está cuando yo soy usuario y leo y veo un informe y lo puedo utilizar en la web sin ningún problema. Pero para crear, desarrollar un reporte, tengo que utilizar la desktop sí o sí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, nos vamos a la parte de inicio y vamos a ir perdón, antes de ir a este punto. En la parte izquierda tenemos la vista de informe, que es esta vista. La próxima clase que vamos a ver, la parte de modelado de datos, vamos a ir a la vista modelo, ¿ya? Tenemos la vista de tabla y por último la vista de consultas DAX, que en este caso para este curso no lo vamos a utilizar porque esta vista DAX de consulta DAX es básicamente para hacer pruebas de las funciones DAX que vaya yo implementando, pero en este caso no va a ser necesario aplicarlo, ¿ok? Entonces, una vez comentado este tema, nos vamos a ir a inicio, obtener datos, y vamos a irnos a la opción más. A la opción más y les va a aperturar esta ventana. ¿Ok? Aquí tenemos, vamos a dejarlo en todo. Aquí tenemos todas las conexiones a las cuales Power BI puede conectarse, valga la redundancia. Habíamos dicho al inicio en la parte teórica que Power BI se puede conectar a libros de Excel, a textos CSV, a archivos XML, a archivos JSON, a una carpeta, a PDFs, a ficheros tipo Parquet, a una carpeta en SharePoint, a bases de datos SQL, a SQL Server, Access, a Oracle, a MySQL, a Postgres. Entonces, mírenme, listarlas, hablarlas ahorita, no acabo nunca. Se acaba la clase y no termino. A Snowflake, ¿no? A Azure SQL Database, ¿no? A Azure Blob Storage, ¿no? A Microsoft Exchange, para quienes de repente conocen la parte de a Dynamics, a Salesforce, no sé si por acá hay alguien que use Salesforce, a Google Analytics, ¿no? También a una web, a una lista de SharePoint, y así a conexión vía ODBC también, ¿no? Para quienes de repente conocen un poquito más de la parte de conexiones OLDB y ODBC, ¿no? Y así. Entonces, a Databricks, que es lo último que se viene trabajando también en la parte de data, y así sucesivamente, tenemos una gran cantidad de conexiones.
Para nuestra sesión y para el curso, vamos a conectarnos, ¿no? Vamos a conectarnos a texto o CSV. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestro archivo de SINADEF está en CSV, ¿no? Le damos conectar y vamos a buscar justamente el archivo, ¿no? Y yo lo tengo en D, por eso decía que tratemos de colocarlo en una ruta que sea sencilla. Entonces vamos a buscar el archivo y yo lo tengo en el disco D. Busco el archivo, selecciono, le doy a abrir y se va a generar esta ventana. ¿Ok? Se va a generar esta ventana, ¿no? Donde, hasta aquí, a ver, los que me siguen, no sé si tienen hasta acá alguna duda, etcétera, me van comentando ahí por el chat. Las primeras 200 filas o más o menos las primeras filas de ese archivo. ¿Ok? Se me apertura esta ventana. Esto me sirve para dar un vistazo a lo que contiene el archivo, aún sin abrirlo, ¿ah? Yo tengo, por ejemplo, los datos del tipo de seguro, el sexo, la edad, el estado civil, la instrucción, la etnia, ¿no? Código de vigeo y domicilio, país, departamento, provincia, fecha, año, mes, ¿no? Como estamos hablando de SINADEF, y SINADEF es el Sistema Nacional de Defunciones, o Sistema Informático de Defunciones, de Perú, o sea, los datos que me están entregando aquí es acerca de las muertes, ¿no? Ahí se registran en este sistema todas las muertes, o sea, por ejemplo, existe una muerte, sea violenta o no, natural, etcétera, todo se registra siempre en SINADEF, ¿ok? Entonces, incluso acá tenemos datos acerca de muerte violenta, si se realizó necropsia o no, a qué fue debida esa muerte, ¿no? Etcétera, etcétera, de causas, o sea, tengo una gran cantidad de datos bastante interesantes, ¿no? De repente a algunos no les gusta el tema, ¿no? Puede ser, ¿no? Como estamos hablando de fallecimientos, de repente no. Pero es interesante porque tengo una data bastante completa y bastante completa para empezar a analizar. De repente yo ya me imagino y pienso, de repente encontrar en el 2025 cuál es la mayor cantidad de muertes que hay en Perú. ¿Por qué? Por enfermedad, muerte violenta, accidentes, ¿no? Y si hablamos de accidentes, ¿qué tipo de accidentes? Porque incluso acá nos dice, ¿no? Nos dice, por ejemplo, eh, a qué fue, no, muerte violenta, dice accidente de tránsito, ¿no? Se realizó necropsia, ¿por qué? ¿A qué se debió el accidente? Pero ¿por qué? Traumatismo múltiple, seguramente, este, por golpes, ¿no? Distintos golpes, ¿no? ¿Debido a qué? Suceso de tránsito, por ejemplo. A un accidente de tránsito, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera voy a poder de repente identificar o hacer un análisis, ¿no? Acerca de los fallecimientos que hay en Perú. Por ahí podría de repente eh, segmentarlo por departamento, por provincia, por distrito, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a ir a transformar datos, ¿ya? Vamos a ir a transformar datos, vamos a hacer clic en transformar datos. Cuando le dé clic en transformar datos, automáticamente me va a llevar a Power Query. Power Query, hemos dicho, es un componente de Power BI. Forma parte de Power BI. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo que Power BI ha hecho es conectarse a ese origen de datos. ¿Ok? Conectarse en este caso, al origen de datos. Por ahí me preguntan, bueno, que no les permite descargar el archivo SINADEF. Joana, ¿qué error es el que te sale? Por ahí me lo comentas. ¿O por qué no lo puedes descargar? Por ahí Mónica me dice, ya tengo el archivo descargado, pero cuando lo quiero abrir en Power BI no me sale. Tienes que seguir los pasos que he estado indicando, ¿no? Vamos a cerrar y para no retrasarnos mucho,
voy a volver a hacerlo, ¿ok? Nos vamos a obtener datos, más, ahí dice texto CSV, le damos conectar y elegimos el archivo. Le damos a abrir y le damos transformar datos. Eso nos va a llevar a Power Query. ¿Ya? Voy a eliminar porque ya lo había hecho. Acá está. ¿Ok? Ahora, hay un detalle importante. Este es Power Query, como he comentado. En Power Query tenemos toda la parte de transformación. Acá tenemos algunas opciones para dividir columnas, agrupar, elegir columnas, quitar columnas, etcétera, etcétera. Tenemos la parte de transformar, que nos va a permitir agrupar, transponer, tipo de datos, elegir el tipo de datos, dividir columnas, dar qué tipo de formato, si quiero mayúscula, minúscula. Entonces tengo acá distintas opciones para el proceso de limpieza y transformación de datos, ¿no? Luego tengo la opción de agregar, agregar columna a partir de ejemplo, puedo agregar columna personalizada, etcétera, ¿no? Agregar un índice, ¿no? La opción de vista, si quiero de repente que me muestre la calidad de columna, o sea, si es válido, si tiene error, o si está vacío, o el perfil de columna aquí, ¿no? Que te muestra básicamente las estadísticas, cuántos tienen error, cuántos están vacíos, cuántos son distintos, ¿no? Yo normalmente suelo trabajar así, eso de repente les ayuda también muchísimo para validar la calidad del dato, ¿ok? Eh, como por ejemplo acá tenemos la parte de calidad de columnas, ¿no? También. ¿Ok? Y luego tenemos la parte de herramientas, que es básicamente diagnóstico de la parte del proceso de cómo va corriendo, ¿no? Este archivo, si es pesado, si vuelve lento mi Power BI, para un poco para medir el rendimiento del informe. El rendimiento del informe también es interesante y es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Luego vamos a también tocar ese punto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos a borrar, perdón, antes de borrar, en la parte izquierda, en esta parte de aquí, tenemos las consultas, ¿ya? Estas consultas son básicamente las fuentes de datos que voy a ir agregando, ¿ok? Por ejemplo, aquí ya hemos agregado la escena de. Si de repente quisiera conectar con otra fuente que no sea CSV, que sea un Excel, etcétera, lo puedo agregar, no hay ningún problema. ¿Ok? Hago el mismo paso, voy a inicio, nuevo origen de datos, más, y me conecto. De repente me puedo conectar con base de datos, etcétera. ¿Ok? Y luego, en la parte central tenemos ya los datos en formato tabla, ¿no? En formato tabla. Y en la parte derecha tenemos pasos aplicados. Está asociado a que todo lo que, si yo voy haciendo todo el proceso de transformación, limpieza, etcétera, etcétera, se va a ir agregando aquí, cada uno de los pasos que voy realizando. ¿Ok? Entonces, en el último paso aplicado dice tipo cambiado. Ahora, este tipo cambiado lo vamos a eliminar. ¿Ok? A ver, repetimos. En la parte izquierda tenemos las consultas, que son las conexiones que yo voy a ir haciendo en Power Query o en Power BI, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, agregar alguna consulta nueva, por ejemplo, voy a agregar otra vez, voy a agregar este, por ejemplo, un archivo Excel. Nuevo origen de datos, yo me quiero conectar a otro archivo Excel, me conecto, tal cual como lo hice, le daré cargar, ¿no? Y acá tengo otra consulta, que es otra tabla, otra conexión, otra fuente de datos, ¿ok? Entonces, de esta manera, aquí van a ir todos mis conexiones, van a ir todo lo que yo voy a ir armando, ¿ok? Que son mis consultas, ¿ok? Voy a eliminarlo, ¿ya? Para no confundir. Y en la parte derecha tenemos todos los pasos aplicados. ¿Qué quiere decir los pasos aplicados? Ah, si yo elimino esta columna, clic derecho, quitar, ese quitar columna se agrega acá como un paso. Ah, profe, no quería quitar esa columna. Ah, elimino ese paso y regresa como estaba.
¿ok? Y regresa como estaba. Entonces, de esa manera, ¿no? De esa manera, aquí se agregan todos los plazos. Ah, profe, que yo quiero que donde dice estado civil, no quiero que esté en mayúscula. Me voy a transformar, me voy a formato y le digo, por ejemplo, minúscula. Y ya se genera. Y ese paso de minúscula se genera a la mano derecha. De repente, uy, no, me confundí. Ya, lo borro. ¿Ok? Perfecto. Ahora, hay un detalle. Aquí, ven esta columna de edad, aparece algo rojito, ¿no? Eso es porque tiene un error. ¿Y por qué se genera ese error? Porque hay un paso de tipo cambiado. El tipo cambiado lo que hace es transformar, ¿no? Transformar las columnas en cierto tipo de dato, que puede ser tipo de dato texto, numérico, fecha, etcétera, etcétera. Por defecto, Power BI es tan inteligente, intenta detectar el tipo de dato que hay, pero en ese afán de intentar detectar los tipos de datos que hay, lastimosamente, eh, a veces lo detecta mal, porque él se basa simplemente, si supongamos, este dataset, este conjunto de datos creo que tiene cerca de 1 millón de registros, ¿ya? Hasta un poco, 1.400.000 registros, ¿ah? O sea, ustedes están trabajando con una data de más de 1 millón de registros. Y obviamente Power BI no hace la lectura total, pues no se quedara ahí pegado y empezaría a ponerse lento, ¿no? O pensando, ¿no? Entonces, como no hace ese proceso, él simplemente detecta las primeras 200 líneas. Y las primeras 200 líneas son números, él dice, son números. Pero no necesariamente es así. Ojo ahí. Por eso vamos a quitar este tipo cambiado. ¿Ya? Este tipo cambiado. Me pregunta Jair, ¿cómo ve el error en la parte de la vista? Dice calidad de columnas. Lo tienes desmarcado seguramente, lo marcas, y ahí está. Ahora, si, aún si no lo tienes activo, aparece ese rojito. ¿Ven ese rojito al costadito de abajo de edad? Y ven como unas líneas verdes punteadas, ¿no? Es porque ahí hay un error en el dato. ¿Ok? No en el dato, puede ser en el dato, ¿no? Pero hay un error. Entonces, vamos a eliminar el paso aplicado de tipo cambiado. Y ahora sí ya todo está en verdecito, miren, ve. ¿Ah? Todo está verdecito, todo está verde. Todas las columnas abajito hay un verde, ¿no? Un color verde. Y ya todas están. A ver, si me posiciono en edad y hago un clic en la flechita hacia abajo, ¿no? Y le doy cargar más, ¿no? Va a cargar y miren, ve, ¿no? Ahí están las edades, ¿no? 0, 1, 100, todos son números, ¿no? Y miren, ve, hay un valor, si bajamos todo, que dice sin registro, ¿no? Ahí está el error, pues. Como Power BI se basa en las primeras 200 filas, eh, son números, pero no ha visto que hay una partecita o ciertos registros que dice un texto. Entonces no podemos mezclar un tipo de dato numérico con un tipo de dato texto, pues. Eso no podemos hacer. Eso no podemos hacer. ¿Qué tenemos que aplicar acá? ¿Qué podemos aplicar para cambiar ese sin registro? Podemos aplicar un proceso de limpieza de datos. Ese proceso de limpieza de datos es irnos seleccionando la edad, nos vamos a la opción transformar y vamos a reemplazar valores. Le damos reemplazar valores y reemplazar los valores. Cuando yo haga clic aquí, mantengo seleccionado edad, la columna edad está seleccionada, ¿no? Para repetir ahí, por si de repente alguien se perdió. Selecciono edad, la columna, en la cabecera nada más selecciono. Acá no es como el Excel que tengo que seleccionar de aquí hacia abajo, no. Simplemente la cabecera, edad, y automáticamente se selecciona todo. Nos vamos a transformar, reemplazar los valores
el valor que tiene que buscar para reemplazar es registro, ¿no? O no, perdón, sin registro. Y yo lo voy a reemplazar con, le voy a poner acá null. ¿Por qué? Porque ese null quiero que justamente sea ese vacío, ¿ok? Ese nulo, ¿ya? ¿Ok? Ese dato nulo, porque quiero que lo deje en blanco. O, por ejemplo, yo podría, en vez de null, ponerle un cero. Pero también acá hay datos de funciones de bebés. Entonces yo ahí podría perder, ¿no? Podría de repente malinterpretar los datos. Por eso simplemente, por eso es importante hacer el proceso de limpieza. Entonces pongo sin registro, que es el dato que tengo que reemplazar, y el dato con el cual yo voy a reemplazar, lo que en este caso es null. Le voy a dar a aceptar y ya se ha reemplazado, ¿no? Entonces miren, ve, le doy cargar más, la flechita, y ahí dice nulo. Entonces ya no aparece el sin registro. Ya lo he reemplazado ese sin registro por un null, ¿no? ¿Correcto? No, tenemos que ponerlo, Yasmín, tal cual. El sin registro era todo mayúscula, ¿ya? Ojo ahí. Luz dice, claro, Luz. Por eso decía que eliminaras el paso tipo cambiado y a partir de ahí empecemos a hacer el proceso de transformación de datos. ¿Ok? Ahora sí, en edad, una vez que ya hice el proceso de reemplazo, vamos a ir a tipo de dato, transformar, mantengo seleccionado edad. Nos vamos, tipo de dato, y voy a colocar elegir el que dice número entero. Ahora sí, ya tengo que la edad es un número y ya no me aparece ese error. Ya no lo tengo. Ya no lo tengo. ¿Ok? Ya no me aparece en rojito ni nada de eso. ¿Ok? Nos vamos más a la derecha. ¿Qué más, qué otros datos tengo? Por ahí puedo hacer un montón de procesos de limpieza de datos. Tengo, por ejemplo, año. Año también, selecciono año. El tipo de dato de año es número, pues, ¿no? Es un número. Perfecto. Y aquí tengo fecha. La fecha no es un texto. ¿Cómo sé que es un texto? Porque acá al costado dice ABC. Miren, en fecha dice ABC. En cambio, en año dice 1, 2, 3. Es porque ya es numérico, ¿no? En fecha, tipo de dato, y le vamos a dar fecha. Y ya está. Ya tengo ya la fecha. Así puedo ir avanzando con el proceso de transformación de datos, etcétera, etcétera. Puedo ir avanzando, ¿no? No vamos a... Esto vamos a ir trabajando también en la próxima sesión, ¿ya? No hay ningún problema. Vamos a llegar hasta acá. Le voy a dar como una vez que ya hice mi proceso de transformación, limpieza, etcétera, voy a dar cerrar acá donde ves el botón inicio, el menú inicio, dice cerrar y aplicar, cerrar y aplicar. ¿Ok? Regresamos. Menú inicio, cerrar y aplicar, cerrar y aplicar. Cuando hagan eso, se va a generar esta ventanita que va a ir cargando los datos, ¿no? Te va a decir, ¿no? Cargar. Y ahí te va a ir cargando, cargando, hasta que llegue al tope, al valor, ¿ya? Una vez que desaparezca esa ventana, yo ya voy a tener cargado en mi archivo de Power BI mis datos de SINADEF. ¿Y dónde aparecen? En la parte derecha donde dice datos, ahí aparece. Si yo amplío, aparecen todos los campos. Si me voy a la vista tabla, que está en la parte izquierda, que es el segundo botoncito, ahí veo también mis datos. Si me voy a la vista modelo, ahí veo esa tablita, ¿no? La próxima clase vamos a ver modelado de datos y vamos a ir viendo esta parte, ¿ok? En esta parte, en la primera vista de informe,
yo puedo empezar a crear mis visualizaciones. ¿Qué puedo empezar a hacer? Por ejemplo, puedo crear un gráfico de líneas. En las visualizaciones tengo un gráfico de líneas, ¿ok? Vacío, está en blanco, se ha insertado, simplemente le echo un clic, ¿ok? Y por ejemplo, puedo llevar el campo año, que está aquí, si yo voy a datos, está aquí en esta opción, ¿ok? Perfecto, Luz, no hay problema. Vamos avanzando porque ya nos queda corto la clase, ¿ok? Igual, como indico, la clase está grabada. Esto igual, yo lo voy a repetir la próxima clase y las siguientes sesiones porque todo es en base a esto, en base a armar la parte del informe en Power BI. Así que lo van a aprender, no se preocupen. Entonces, en datos tengo la parte de SINADEF, datos abiertos, amplío para ver los campos y en año, me voy al eje, lo arrastro año hacia el eje X, ¿no? Con el mouse selecciono, lo arrastro al eje X, el que dice año, ¿ok? Y por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacerlo con estado civil. El estado civil lo vamos a agregar al eje Y. Ya lo tengo. Y miren, ya tengo mi primer gráfico. Automáticamente lo que hace en el eje Y es contar, hacer un recuento de los estados civil. Lo he elegido así súper rápido. Y aquí me está mostrando un gráfico, lo voy a ampliar, ¿no? De la evolución, ¿no? De las defunciones, ¿ok? Del año 2017, porque si me posiciono con el mouse aquí aparece, ¿no? 2017, 98.945, hasta el día de ayer del 2025, del 17 de febrero del 2025. ¿Dónde hay un pico de defunciones? 2020, 2021. Creo saber por qué, creemos saber por qué todos, ¿no? Pandemia, coronavirus. Posiblemente. No lo sé todavía. Tendría que analizar los datos para validar efectivamente si las causas son coronavirus en esas fechas. ¿Puedo hacerlo con esta data? Sí, puedo hacerlo. ¿Hoy podemos llegar a eso? Todavía no. Nos va a quedar corto el tiempo. Pero para la próxima clase vamos a seguir avanzando respecto a nuestro tablero. ¿Ok? Simplemente así súper rapidito para que vean aquí. Tengo la parte de visual. Eso lo voy a decir también en la próxima clase. Si yo agrego etiquetas, aparecen las etiquetas y aparecen los valores. Si quiero cambiar el tipo de gráfico, lo puedo cambiar. Si yo quiero, le pongo barras y ya está. Entonces, eso es una muestra. No se preocupe porque todo esto lo vamos a repetir la siguiente clase. Todo es el mismo proceso. Conectar las fuentes de datos, hacer procesos de transformación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, listo. Eso sería la sesión por hoy. Ahí con la coordinadora que se queda.